Hola, bienvenidos al canal de Dani Fernández. Las malas noticias para la economía china parece que no paran de llegar. En este vídeo vamos a analizar la salud de la banca china. Y es que existen cada vez más dudas sobre la solvencia del sector financiero chino, sobre todo desde que unos cuantos bancos chinos han congelado los depósitos de sus clientes. Congelar depósitos al final significa que la gente no puede acceder ni utilizar sus cuentas bancarias. Es decir, las personas se han quedado sin poder sacar o incluso sin poder transferir su dinero y no pueden hacer compras ni ningún tipo de pago en la economía. Esto, evidentemente, tiene de muy mal humor a esas personas que ya se han manifestado en varias ocasiones en la puerta de los bancos exigiendo, evidentemente, que les paguen su dinero. Así que bueno, como digo, en este vídeo vamos a explicar qué hay detrás de este problema, es decir, por qué algunos bancos chinos han congelado los depósitos de sus clientes. Venga, vamos con ello. Aunque vamos a ver que la raíz del problema es anterior, las alarmas empezaron a saltar en abril de 2022. En ese momento, varios bancos rurales de dos provincias chinas, en concreto de Henan y Anhui, suspenden el pago de sus depósitos. La razón oficial para suspender esos pagos tiene que ver con una supuesta captación irregular de depósitos por parte de esos bancos. Los bancos regionales en China tienen prohibido captar fondos, ya sea mediante depósito o mediante cualquier otra forma, fuera de su región. Los bancos en los que se han congelado estos depósitos se supone que han estado captando dinero online fuera de su propia región. Es decir, se supone que estos bancos han violado la ley que impide captar recursos financieros fuera de su propia región. El problema con la versión oficial es doble. Por un lado, y aunque fuera cierto que han captado depósitos fuera de su región, podrían haber congelado solo los depósitos sospechosos de haber sido captados fuera de su región y no todos los depósitos. Por otro lado, 3 meses ya parece demasiado tiempo para suspender los depósitos de un banco. Si el problema fuese el que comentan las autoridades, ya debería haber sido solucionado, incluso imponiendo multas o cualquier otra medida de castigo al propio banco que infringe la ley. Pero no parece que castigar a todos los depositantes sea lo más correcto por un problema en el que la mayoría de ellos no tienen ninguna culpa. Por tanto, la versión oficial no parece tener demasiado sustento. Y para añadir más leña al fuego, en algunos bancos con depósitos congelados, avisaron a sus clientes de que estaban sufriendo algunos problemas técnicos. Problemas que serían solucionados, se supone, en unos días. De estos problemas técnicos ya hace, otra vez, 3 meses. Por tanto, parece que se están mezclando algunas justificaciones para simplemente, no pagar a los depositantes. Por si fuera poco, parece que las autoridades chinas están utilizando los pases COVID para bloquear las protestas relacionadas con la congelación de los depósitos. Sin un pase COVID, en China es imposible viajar o incluso utilizar el transporte público, y parece que de forma bastante arbitraria están restringiendo los movimientos de los depositantes que pretenden acudir a las protestas. Aunque quizá esto se engloba mucho más dentro de la filosofía de falta de libertad individual que rodea constantemente al gobierno chino que a otra cosa. Pero bueno, están restringiendo en cualquier caso los movimientos de los depositantes. Y bueno, ¿cómo de grande es el problema? Pues se estima que aproximadamente 400.000 depositantes están sufriendo la congelación de sus cuentas. Los depósitos congelados son de aproximadamente unos 10.000 millones de yuanes, que al cambio equivale a unos 1.500 millones de dólares. Ahora bien, podréis preguntaros, ¿esto es mucho o es poco dinero? ¿Estamos ante un mega problema o es algo que pueden solucionar y solventar las autoridades chinas? Pues mirad, los depósitos totales en China son de nada menos de 37,4 billones de dólares, billones europeos, es decir, 37,4 millones de dólares. Ahora, vista la inmensidad de la banca china, es verdad que las cifras de depósitos congelados hasta el momento son bastante manejables sin mucho problema. Los depósitos congelados al final son solo el 0,04% del total de depósitos en China. Como decimos, este es un número realmente insignificante, por lo que si la congelación de depósitos se queda ahí, no va a ser un problema ni para la estabilidad financiera ni para la estabilidad monetaria en China. El problema, claro está, es que este congelamiento de depósitos podría ser solo la punta del iceberg del problema financiero chino. Como comentábamos, es posible que las excusas oficiales para congelar los depósitos sean bastante poco creíbles. Bueno, ¿y por qué los problemas financieros en China podrían ir a más entonces? Pues vamos a verlo. Aunque pueden existir algunas razones secundarias, la principal es que en China está explotando en directo ahora mismo la enorme burbuja inmobiliaria que tienen entre manos. Os dejo por aquí otro vídeo que hice sobre los indicadores de burbuja inmobiliaria en China. El propósito de este vídeo no es tanto ver que existe burbuja, que ya creo que lo demostré en otros vídeos, sino analizar nuevos datos que nos dicen que efectivamente ahora mismo la burbuja está explotando y ver el impacto que podría tener el pinchazo de la burbuja en el sector monetario, bancario y financiero chino. Así que venga, ¿cómo sabemos que está pinchando la burbuja inmobiliaria china? Un síntoma claro de que las cosas no van bien en el sector inmobiliario chino son las múltiples quiebras que están sufriendo los promotores de vivienda chinos.
Muchísimos de los desarrolladores o promotores inmobiliarios chinos son gigantescos. El famoso Evergrande tiene activos por nada menos que 16 veces los activos del mayor promotor inmobiliario de Estados Unidos. Y tenemos que recordar que la economía de Estados Unidos sigue siendo mucho más grande que la China todavía. Hasta el momento han quebrado oficialmente o se encuentran en quiebra técnica unos 25 promotores inmobiliarios chinos, que son aproximadamente el 40% del mercado en China. Y la siguiente pregunta que nos asaltaría es ¿y por qué están quebrando estos promotores chinos? Pues en primer lugar, porque las ventas de vivienda se han desplomado en China en los últimos meses. En el gráfico en pantalla hemos elegido julio de 2021 como el momento inicial para evitar sesgar la información por el efecto COVID del año 2020. Julio de 2020 es el momento donde las ventas de vivienda en China justo recuperan su valor pre-COVID. En otras palabras, el 31% de crecimiento de ventas en julio de 2021 sobre julio de 2020 es el crecimiento en el que el efecto COVID de caída de ventas no existe o al menos es mínimo. Quizá lo realmente interesante del gráfico sea ver cómo las ventas se desploman en mayo de 2022 nada menos que un 32 o casi un 32% en comparación con mayo de 2021. Vemos, además, que la tendencia es francamente preocupante, ya que las caídas no hacen más que incrementar cada mes. Pero la caída en ventas puede venir de dos lados. Por un lado, podría ser causa de una caída en el volumen de vivienda vendida, manteniendo el precio constante, y por otro lado, podría ser causa de una caída en el precio, sin que cayera el volumen de venta. Por supuesto, pues también puede ser cualquier combinación de ambas. Si la caída en ventas fuese por volumen y no por precio, es decir, se vendiera menos vivienda pero el precio por metro cuadrado fuese constante, podría ser indicativo de que las ventas se han detenido por alguna razón externa al mercado inmobiliario. Por ejemplo, los ya famosos encierros COVID que ha practicado China en 2022 podrían ser causa de una caída en ventas. En claro contraste, una caída en el precio de venta de la vivienda indicaría que el mercado de la vivienda sí está sufriendo por dinámicas propias de este mercado. Pues bien, parece que lo que está ocurriendo es la segunda, es decir, una caída en el precio de la vivienda en China. En el gráfico podéis ver en azul la misma información que la del gráfico anterior, es decir, en azul están las ventas totales en el sector inmobiliario chino. Al lado, en negro, tenéis el cambio en las ventas en el sector inmobiliario chino medidas en espacio vendido, es decir, en volumen. Como veis, el volumen de venta, medido como espacio vendido en el sector inmobiliario, también cae en picado. Pero lo interesante aquí es que las ventas en espacio caen menos que las ventas en valor. Y esto al final indica que los precios pues están también cayendo. En otras palabras, lo más probable que está ocurriendo en el sector inmobiliario chino es que la burbuja esté explotando y que la caída de precios estén generando una caída en la actividad, ya que a precios menores, evidentemente, muchos desarrollos inmobiliarios dejan de ser rentables. Así que bueno, venga, vamos a ver las cifras de actividad en el sector para ver si confirman nuestra hipótesis. Si en vez de ventas ahora nos fijamos en la actividad del sector, pues el panorama la verdad es que es muy similar al que acabamos de exponer. La acusada caída en ventas del sector inmobiliario chino está provocando una caída en picado de los desarrollos de la vivienda. En el gráfico también es interesante observar cómo cae muchísimo la cantidad de vivienda entregada, pero cae de forma mucho más agresiva la cantidad de vivienda iniciada. Esto tiene todo el sentido del mundo. La vivienda al final es un bien que puede tardar varios años en estar disponible desde que se inicia su construcción. Por tanto, es evidente que una parte importante de la vivienda está a medio terminar en China, pues como en cualquier otra parte del mundo. Lo interesante del caso en China es que la caída de precios probablemente han cogido por sorpresa a más de un promotor inmobiliario. Muchos promotores están atrapados entonces en proyectos que probablemente den pérdidas, pero aún así es muy posible que sea económicamente viable terminarlos. La idea es que una vez que se ha desembolsado una parte importante de los gastos del proyecto inmobiliario, lo que realmente importa no son ya los gastos pasados, sino los ingresos esperados y los gastos que quedan por desembolsar. Por tanto, aunque el proyecto sea en conjunto quizá ruinoso, puede ser económicamente viable terminarlo. Este es el concepto de coste hundido que usualmente enseñamos los economistas. El principio en realidad es bastante simple. Fijaros, incluso si terminado el proyecto pierdo dinero, perdería mucho más si no lo termino. Esa es un poco la idea general. Esto también nos ayuda a entender la dimensión de lo que está ocurriendo con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria en China. Si nos fijamos, la caída en la vivienda iniciada es del doble que la vivienda entregada. Existe ahora mismo una caída del 30% en términos anuales de la vivienda iniciada en China. Esto nos indica que muchos desarrolladores están perdiendo dinero, pero aún así están terminando sus proyectos. Y una vez terminados, eso sí, no están iniciando nuevos proyectos. Pero el problema, fijaros, es incluso peor de lo que parece. El pinchazo de la burbuja inmobiliaria en China se deja sentir también en la financiación que recibe el sector inmobiliario en China. Ante la caída en ventas y en actividad que acabamos de exponer, muchos promotores inmobiliarios chinos están quebrando.
Como es lógico, ante la oleada de quiebras y problemas del sector, los inversores en general y el sector bancario en particular se retiran de un mercado que cae en picado. La retirada de los inversores, entonces, corta los fondos puestos a disposición de los promotores inmobiliarios. Como se puede ver en el gráfico, la financiación que reciben los promotores inmobiliarios en China ha caído en picado en los últimos meses. La financiación que se ha cortado proviene tanto de facilidades bancarias como de los propios clientes que compran vivienda pagando importantes adelantos a la misma. La financiación que se corta proviene también de proveedores de los propios promotores. Esto, evidentemente, puede ser un problema para los nuevos proyectos inmobiliarios que siguen siendo rentables en China, es decir, su tasa de rentabilidad va a caer, pero el problema es muchísimo mayor para todos aquellos proyectos que ya han iniciado y que están en proceso de construcción. El corte de financiación, en estos casos, genera una dificultad manifiesta para acceder a recursos y eso está impidiendo, a su vez, que muchos proyectos inmobiliarios ya empezados se puedan terminar. Adicionalmente, el corte en la financiación puede hacer que los pocos recursos con los que cuenta el sector incrementen lo suficiente de precio como para hacer inviable terminar los proyectos ya iniciados. Estos problemas para terminar los proyectos inmobiliarios están generando que muchas personas que no han empezado a pagar una vivienda que no han recibido, pues empiecen a cortar los créditos, los pagos a los créditos que han pedido con anterioridad al sistema financiero. Y aquí es donde entra el problema para el sector financiero chino. Se está generando en China un movimiento en redes sociales donde las personas que tienen hipotecas de vivienda que todavía no han recibido se están poniendo de acuerdo para dejar de hacer los pagos coordinadamente. Este movimiento es posible que esté poniendo en serios problemas a la banca china. Pero bueno, entonces la burbuja inmobiliaria está pinchando y parece que no hay mucha duda de esto, pero realmente, ¿cuál es el efecto del pinchazo de esta burbuja en el sector financiero chino? Primero, veamos la exposición del sector financiero chino al sector de los bienes raíces. Como podéis ver en este nuevo gráfico, la exposición del sector financiero chino al sector de las bienes raíces es gigantesca. En este indicador he incluido tanto deuda a promotores como deuda hipotecaria. Y es que a pesar de eso, conviene tener en cuenta que por cada yuan de deuda a promotores hay 10 yuanes de deuda hipotecaria. Es decir, el verdadero elefante en la habitación es la deuda hipotecaria. Hay que tener en cuenta que la forma en la que opera el sector inmobiliario chino es con ventas adelantadas de inmuebles. Es decir, los promotores inmobiliarios primero venden y más tarde tienen los gastos. Esto implica una financiación abundante y barata para los desarrolladores. Por otra parte, tendríamos a los clientes, que muchos inician su hipoteca antes siquiera de tener la vivienda en posesión. Este punto que os estoy contando ahora es crucial para entender el problema por el que pasa ahora mismo el sector financiero chino. Y es que ante la paralización de decenas de proyectos inmobiliarios por el derrumbe del sector, en forma de quiebras, como ya hemos hablado antes, y por la caída en el financiamiento, muchos de los clientes que habían comprado su casa y estaban pagando su hipoteca antes de recibir la casa, están dejando de pagar. Y como es lógico, muchas personas han visto como posiblemente pues no reciban la vivienda nunca, por lo que pues han dejado de pagarla. De acuerdo con Bloomberg, esto está pasando en más de 100 proyectos inmobiliarios en más de 50 ciudades chinas. Quizá esto parece poco, pero de acuerdo al mismo artículo e informe de Bloomberg, en solo 2 días el impacto fue de 28 proyectos a más de 100 proyectos inmobiliarios. Y bueno, ante el nerviosismo en los mercados, pues existe la posibilidad de que el contagio al sector financiero chino pues no sea dramático. Al fin y al cabo, pues China podría intentar salvar a sus bancos, tal y como hizo Estados Unidos o Europa después de 2008 y de 2012. El rescate podría ser de índole fiscal o de índole monetaria, y tanto Estados Unidos como Europa practicaron básicamente ambos tipos de rescate. Pero antes de ver las opciones, hay que comentar una particularidad sobre la banca china que no tenía ni la banca americana ni la banca europea, al menos no de forma masiva. Y es que la práctica totalidad del sistema bancario chino es público. Es difícil saber exactamente qué parte del sector bancario chino es estatal y qué parte es privada. Pero con datos de depósitos, pues he conseguido sacar un proxy que podéis ver pues en esta tabla. Y como veis, pues casi todo el sector bancario chino es público. El sector bancario chino es gigantesco en comparación con el sector privado. También hay que comentar que esto no incluye a la banca en la sombra, shadow banking, que en China también tiene una entidad pues considerable. Es importante, más de lo que parece, la titularidad de los bancos para analizar la posibilidad de rescate. Como es lógico, la posibilidad de rescate es mucho mayor en caso de una banca pública que en caso de una banca privada. Solamente esto pues debería dejar más o menos tranquilos a los depositantes y a los clientes de los bancos chinos. Pero la verdad que no todo es color de rosa. Al ser bancos públicos, pues tenemos muy poca información de la calidad de los créditos que poseen. Y como ya hemos comentado, hay motivos de sobra para suponer que una parte nada desdeñable de estos créditos están siendo impagados. Y a pesar de eso, la cifra oficial de impagos de préstamos es bajísima en China. Es posible que los bancos públicos hayan estado operando con enormes agujeros en sus balances durante un tiempo relativamente prolongado. Y es que precisamente al ser entidades públicas les habilita para operar a pesar de estar quebrados.
Es decir, la cuantía del rescate podría ser astronómica, precisamente porque gran parte de la basura que tienen esos bancos en forma de créditos impagados no ha salido a la superficie. Es decir, sabemos que hay un problema, pero no sabemos la magnitud real del problema. Y posiblemente solo unos pocos oficiales del Partido Comunista Chino tengan esa información, al menos a nivel nacional. Y bueno, veamos la primera posibilidad, el rescate monetario. Al final, el rescate monetario es una de las posibilidades más probables. De hecho, choca un poco ver que China tiene una política monetaria expansiva, al mismo tiempo que la práctica totalidad del mundo está llevando a cabo una política monetaria contractiva, con la salvedad, eso sí, de la eurozona, tal y como os explico en este otro vídeo. En el mapa, cortesía del Council of Foreign Relations, podéis ver en rojo los países que están haciendo política monetaria contractiva y en azul los países que están haciendo política monetaria expansiva. Como veis, China es uno de los pocos países que está haciendo ahora mismo una política monetaria expansiva. Y que China esté realizando una política monetaria expansiva es un síntoma de que la economía china está haciendo aguas por todos lados. Una política monetaria expansiva en un momento expansivo del ciclo económico tiene como resultado más que probable una inflación grande y a veces enorme. De hecho, esto es básicamente lo que ha pasado en la mayor parte de economías del mundo en los últimos años, y es por lo que hoy en día estamos sufriendo la mayor inflación de los últimos 40 años. Pero una política monetaria expansiva en momentos depresivos usualmente no tiene un efecto inflacionario. Y la inflación actual en China es de apenas el 2% anual. Es decir, todo el panorama es perfectamente compatible con una situación recesiva y un pinchazo en la burbuja inmobiliaria china. De hecho, las cifras oficiales de crecimiento en China están por los suelos, aunque eso sí, todavía no son negativas. Y eso que además, nadie se cree demasiado las cifras de crecimiento en China. Y la razón por la que China está haciendo política monetaria expansiva, además de la situación recesiva que vive, es porque el más que probable daño que ha sufrido su sector financiero. Una política de tipos bajos ayuda a que el precio de los activos que tienen los bancos, al menos no caiga en picado, y puedan salir a flote más o menos intentando vender activos en el mercado. Pero claro, si muchos bancos tienen problemas y quieren vender todos los activos a la vez, o todos los bancos sus activos a la vez, igualmente el precio de los mismos caería en picado y muy probablemente quebraría más de un banco. Es entonces donde necesita o tendría que entrar el Banco Central a comprar esos activos. Esto es lo que se ha denominado usualmente quantitative easing, y es algo de lo que también se ha abusado muchísimo durante años en Occidente, y muy posiblemente es otra de las causas por las que estamos sufriendo hoy en día la mayor inflación en 40 años. En cualquier caso, parece que este último paso todavía no ha sido tomado por el Banco Central de la República Popular China. Como vemos, el balance del Banco Central ha crecido, pero no ha crecido de forma dramática. El balance del Banco Central de China, a pesar de que ha crecido en términos absolutos, es el menor entre los balances de los 4 bancos centrales del mundo, de los mayores 4 bancos centrales del mundo en relación a su economía. Estos bancos centrales son, además del Banco Central de China, la Fed para Estados Unidos, el Banco Central Europeo para la Eurozona y el Banco de Japón. Por tanto, parece que el Banco Central chino está ayudando algo a su sector financiero con una política monetaria expansiva, pero desde luego no está comprando sus activos tóxicos, al menos no todavía. Una opción siempre presente para recapitalizar un sector financiero en problemas es el rescate fiscal, que es nuestro segundo tipo de rescate. El rescate fiscal es usualmente más problemático, al menos en términos políticos, que el rescate monetario. Es problemático porque es mucho más explícito. Se puede ver de forma explícita cómo el gobierno extiende dinero del contribuyente al sector bancario. Probablemente esta forma de rescate sea menos dañina económicamente hablando que el rescate monetario. Sin embargo, se lleva mucho menos a cabo por ser muy poco popular. Vaya por delante, eso sí, que yo creo que ninguna forma de rescate bancario es siquiera aceptable. El único rescate debería ser realmente privado, que no es un rescate como tal, a través de inyecciones de capital del sector privado o a través de conversiones de acreedores del banco en accionistas. Pero bueno, no es este momento de tocar estos temas ahora mismo. El problema con un rescate fiscal, y seguimos con el tema del rescate fiscal, es que el sector financiero chino es un monstruo enorme y los intentos de salvarlo pueden caer en sacos rotos y los problemas son muy profundos. En el gráfico podéis ver tanto los activos del sector financiero chino como la evaluación de su mercado inmobiliario en 2021. Como veis, los activos del sector financiero son más o menos unas 3,3 veces el PIB de China. Para que podáis comparar las enormes cifras que veis en pantalla, al final la capitalización total de mercado de todas las compañías de Estados Unidos, es decir, el valor de todas las empresas cotizadas en Estados Unidos, es de 48,3 billones de dólares. Como veis, tanto los activos del sector financiero chino como la evaluación de su mercado inmobiliario son ampliamente superiores al valor de todas las empresas americanas. Si realmente los problemas del sector financiero chino son muy grandes, el sector es básicamente irrescatable por el gobierno chino. Pero por si fueran pocos estos problemas, una de las fuentes de financiación preferidas de las administraciones públicas en China está cayendo en picado precisamente también por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria.
Una de estas fuentes de financiación más importantes de los gobiernos locales es la venta de derechos de uso a empresas promotoras para realizar actividades inmobiliarias. Esta es también una de las razones, evidentemente, que explican que la expansión de este mercado durante años tuviera a las administraciones públicas en China muy contentas. El caso es que, como veis en pantalla, la venta de derechos sobre la tierra ha caído casi a la mitad en 2022 en comparación con 2021, y el precio de venta se ha desplomado nada menos que un 28,1% en un año. Esto es un golpe durísimo a las finanzas públicas de las regiones chinas, por lo que su capacidad para rescatar un sector bancario en problemas es también muy limitada por la caída enorme, evidentemente, de sus ingresos. Y en definitiva, al final es muy improbable que los problemas que estamos viendo en el sector financiero chino sean simplemente puntuales. Más bien parece que el sector está recogiendo los frutos de años de complicidad con un sector inmobiliario en plena burbuja. Cuando la burbuja continúa, pues todo el mundo está contento en una economía, desde los promotores de vivienda, pasando por los bancos, las autoridades o incluso los compradores de vivienda, que ven como el precio de la misma se dispara. El problema, claro está, aparece cuando la burbuja explota. En ese momento, todo el mundo tiene problemas. Los desarrolladores quiebran, los bancos ven cómo no le devuelven sus créditos, los depositantes de los bancos ven cómo pueden quedar sin su dinero porque el banco podría quebrar también, los poseedores de vivienda ven cómo su activo se deprecia y los gobiernos ven caer los ingresos de las arcas públicas. Lo que antes era alegría, ahora es todo tristeza. Y parece que la economía china podría vivir algunos años un pelín tristes en el futuro cercano. Y bueno, con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si así ha sido, dejadme like. Si no estáis de acuerdo con algo o queréis comentar algo, dejádmelo en el chat y lo charlamos por ahí. Y si queréis ver más contenido similar a este, suscribiros al canal. Nos vemos en el próximo vídeo.